he decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Después de 5 días de reflexión, el presidente del Gobierno nos ha anunciado que sí vale la pena seguir, que no dimite, pero que esto es un punto y aparte. Pedro Sánchez sigue, estas son las claves y las consecuencias también de su última maniobra. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 30 de abril. De derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Buenas tardes. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. A Sánchez le merece la pena. No obstante, esa era la pregunta cuya respuesta dejó en suspenso en su carta a la ciudadanía de la pasada semana. Eran las 11 de la mañana en la puerta del Palacio de la Moncloa, con un atril simplemente y la bandera de España y la de la Unión Europea, corbata morada y tono bastante serio. Para muchos, la verdad es que era complicado creer que este fuera el desenlace de esta historia, pese a la trayectoria previa de Pedro Sánchez, pero esta es, sin duda, la realidad. Continúa como presidente y le pide a la sociedad que se sume a su ofensiva de limpieza contra el fango. Aquí hay mucho que analizar. Lo vamos a hacer con el director del Mundo, con Joaquín Manso. Hola Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Javier, ¿qué tal? Había quien decía, Joaquín, que alguien que quiere dimitir lo hace y punto, ¿no? Que no se toma 5 días para pensárselo. Después de lo inédito, digamos, de su comportamiento, de presentarse casi como una víctima, de sumir al país en la interinidad durante estos 5 días, con todo lo que eso supone, el resultado de todo esto es que ni mucho menos va a dimitir Pedro Sánchez. El pasado viernes, fíjate, nos preguntábamos aquí si formaba parte esto de una estrategia, de uno de sus giros de guión habituales, de sus golpes de efecto. Teniendo en cuenta el actual desenlace y lo que estamos contando, ¿podemos decir que era efectivamente una nueva maniobra de Pedro Sánchez? Pocas veces había estado tan claro. Estamos ante una farsa, un fingimiento, una impostura dirigida a consolidarse en el poder y también a declarar una excepcionalidad que justifique medidas excepcionales. El presidente se ha presentado como la encarnación de la democracia. Ha instrumentalizado durante 5 días a instituciones tan importantes como la propia presidencia del Gobierno, su partido y la corona. Y al mismo tiempo ha llevado a cabo una descalificación general de la posición política, de los medios de comunicación críticos y de los jueces, es decir, de los contrapoderes. Con lo cual, todo sugiere que, entre otros objetivos, lo que pretendía es declarar la excepcionalidad para justificar medidas excepcionales respecto de esos concretos ámbitos. Medidas excepcionales sobre las que vamos a hablar, pero antes, si como parece evidente este es un nuevo giro, una maniobra para volver a sacudir de alguna manera el tablero político ante un gobierno que está más o menos asfixiado por su debilidad esta legislatura, la siguiente pregunta a todo esto, Joaquín, es ¿por qué esta maniobra? ¿Qué es lo que hay detrás? Sí, hay dos cuestiones fundamentalmente. La primera, tú la estás señalando, es la precariedad política que sostiene al presidente del gobierno. Gobierna un presidente que no ganó las elecciones y que tiene una mayoría impracticable, sostenida sobre socios que tienen intereses contrapuestos entre sí. Y en la práctica no puede llevar a cabo medidas de impulso político de ningún tipo. Está bloqueado y se encuentra además en vísperas de las 2 citas electorales en las que se va a decidir su futuro y el de las fuerzas que le sostienen. Por lo tanto, hay un primer interés en declararse por encima de esa situación de precariedad política. La segunda es que hay ahora mismo instruyéndose 3 diligencias delicadísimas para el propio presidente del gobierno. Una afecta a quien fue su secretario de organización, José Luis Ábalos, y por tanto responsable, entre otras cosas, de las finanzas del partido. La segunda es la que se refiere al espionaje con un software israelí, Pegasus. Y la tercera es la que afecta a la esposa del presidente del gobierno. Sobre este concreto asunto, el presidente ha evitado dar explicaciones allí donde debe, ya sea ante la prensa, ya sea ante las cámaras legislativas. Y en este momento se está instruyendo un procedimiento que se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Quizá acabe muy pronto archivado, la denuncia es muy frágil, o quizá se descubran cosas que ahora mismo desconocemos.
Asunto Begoña Gómez, Joaquín. En su carta a la ciudadanía, Pedro Sánchez ponía en el centro de la cuestión a su mujer, horas precisamente después de que un juez admitiera a trámite la ya famosa denuncia, más o menos, chapucera, del sindicato Manos Limpias, y Sánchez tiraba de las emociones para justificar su reflexión. 5 días después, en su discurso, las referencias a su mujer han sido constantes, a su mujer, ojo, y a los sentimientos. Si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Ha jugado incluso la carta del machismo para cargar contra cualquier posible investigación contra su esposa. Pedro Sánchez ha denunciado que llevan 10 años, es decir, todo el tiempo que lleva él en la primera línea de la política, sufriendo una campaña de difamación de los medios, con bulos, pero que pueden con ella. Claro, después de lo que ha ocurrido, ¿podemos decir que ha utilizado a su mujer de alguna manera para esta maniobra? Sánchez se presenta a sí mismo como víctima, se victimiza y utiliza a su mujer efectivamente como detonante emocional de un pulso sentimental al país. Para conseguir la movilización social que él pretende y convertir las elecciones catalanas y las europeas, de hecho, en un plebiscito, necesita exaltar las emociones de su espacio social. Y para eso la figura de la mujer, encarnación de la virtud más pura, pues se suele resultar muy útil. Ocurre que lo que hay detrás, la narrativa que se sostiene sobre esa exaltación de las emociones, es un conjunto de falsedades. Lo primero que es falso es que las informaciones que afecten a Begoña Gómez sean falsas. No es así. Las informaciones que ha publicado El Confidencial y que se refieren a los vínculos de su mujer con Europa o con el consultor Carlos Abarrabés son informaciones ciertas que no han sido desmentidas, que no sabemos qué calificación jurídica van a recibir, pero que sí merecen ser conocidas por los ciudadanos y merecen ser también valoradas políticamente. En la cronología de los hechos, antes de comparecer, conocíamos que el presidente había ido incluso al Palacio de la Zarzuela a informar al rey de su decisión, de que se quedaba. Por eso entiendo que exponías, Joaquín, que había utilizado también a la corona en esta maniobra. Hay otro hecho llamativo que ha venido a formar parte de esta estrategia. Presidente, quédate. Pedro, quédate. Estamos contigo. Es uno de los argumentos expuestos por el presidente del gobierno para justificar que sí merece la pena seguir en el cargo. Es el de la movilización social. Para Sánchez esto ha influido decisivamente en su decisión de efectivamente continuar en el cargo. Pero claro, por poner los datos sobre la mesa. 12.500 personas el sábado en Ferraz, que es la calle de Madrid, donde está la sede del Partido Socialista. Todos ellos militantes del PSOE, o la mayoría, venidos de todas partes de España en autobuses fletados por el propio partido, por las federaciones. A esos 12.500 le podemos sumar las 5.000 personas de una manifestación en Madrid el domingo por la tarde y algunos a última hora de ayer contra el Consejo General del Poder Judicial. Esto no parece que sea una movilización abrumadora, un respaldo claro de la calle, más allá de los más cafeteros y de los suyos, de los propios militantes del Partido Socialista. Estos 5 días, Joaquín, ¿para qué nos han servido exactamente? Porque hemos asistido, hemos visto imágenes de un auténtico culto al líder, con los dirigentes socialistas incluso interrumpiendo el Comité Federal para unirse a la gente en la calle, de lo más populista y en una deriva que yo creo que podríamos decir totalmente personalista. Sí, vamos a ver. La movilización social en cuanto a la agitación de la calle ha sido objetivamente escasa. Pero para valorar o no el éxito de la movilización social que pretende Sánchez, habrá que esperar al resultado de las urnas. En mi opinión, ha hecho algunos avances significativos que tú has mencionado. El unanimismo en su partido, en su gobierno y en general en el espacio social que él representa. Es decir, la sociedad civil, la cultura y los medios de comunicación con líneas editoriales de izquierdas. Ese sí es un avance y de hecho es un avance muy preocupante que desde esas instancias se estén presentando proyectos de ruptura institucional como si fuesen de regeneración democrática. Y es especialmente significativo lo que ha ocurrido con su partido. El Partido Socialista ha quedado transformado en un movimiento asambleario rendido al culto al líder carismático, como si fuera Podemos.
Lo que ocurrió el sábado para Pedro Sánchez era muy importante. Es decir, colocar al Partido Socialista preparado para el combate y en unánime defensa, unánime apasionada defensa de su líder. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes... Joaquín, Pedro Sánchez se queda, pero nada va a ser lo mismo. Ha anunciado que esto es un punto y aparte, con lo cual tenemos que fijarnos también en las consecuencias. Consecuencias sobre los medios de comunicación y sobre los jueces, sobre la justicia, que es sobre donde el presidente directa o indirectamente ha puesto, en este caso, el foco. A esa limpieza contra el fango de la que habla Sánchez va en paralelo, lo hemos visto, el CIS de Tezanos, que ha publicado una encuesta express, digamos, para la ocasión. En ella, el PSOE pasa de ir por detrás del Partido Popular a sacarle nada más y nada menos que 10 puntos. Y hay algunas preguntas, yo creo que podemos decir, capciosas. Por ejemplo, esta es una de ellas. ¿Cree usted que la apertura de una causa judicial contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada o cree que es solo una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño? Esa es una de las preguntas. O, hablando de la situación de la justicia en España, ¿cree que actúa siempre de forma imparcial, la justicia, o en ocasiones se ve influida por otros poderes políticos y económicos? Claro, después de todo esto, Joaquín, ¿qué podemos esperar de este punto y aparte de esta regeneración por la que apuesta Sánchez? Bueno, lo que ha hecho efectivamente es el muro que construyó en su discurso de investidura, levantarlo varios palmos más, situando a uno de los lados la democracia auténtica y al otro la antipolítica, los enemigos del pueblo, entre los que estaríamos los medios de comunicación crítico y los jueces. El propio Sánchez ha sugerido medidas y vamos a ver en qué se concretan esas medidas. Medidas restrictivas respecto del ejercicio de la libertad de información en vísperas de unas elecciones europeas no creo que fuesen bien recibidas. Medidas de asalto a los jueces cuando la Unión Europea, la Comisión Europea está cuestionando la calidad del Estado de Derecho en España tampoco parecen muy recomendables. Pero también es cierto que la manera en la que se ha conducido Sánchez durante estos días recuerdan más bien a un líder latinoamericano que a un líder del espacio occidental europeo, y esto debería preocuparnos severamente. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Gracias. Hay algo que llevo pensando en los últimos días, tampoco es excesivamente novedoso, y es que era difícil, digamos, volver, ¿no?, de ahí, de esa maniobra tan inédita, de ponerlo todo en suspenso para reflexionar si debía dimitir y dejar el cargo, para después descartar esa opción como si nada. Desde una parte de la izquierda, es verdad, se muestran recelosos del golpe de efecto de Sánchez, algunos de sus socios, como Esquerra, deslizan ciertas críticas, o por lo menos hay cierta frialdad en torno a esta maniobra. El PSOE ha estado ciertamente atónito durante los últimos 5 días. Con esta realidad, Joaquín, ¿podemos considerar que Sánchez sale tocado de esta situación? ¿Se le puede llegar a volver, no sé, en su propia contra? Porque lo que desde luego parece imposible es que se pueda borrar de la memoria todo lo que ha pasado. Sánchez ha perdido la credibilidad. Bueno, Sánchez lo que ha hecho es renunciar expresamente a la credibilidad, que es diferente. Es decir, él está en una maniobra dirigida a conseguir una ola de adhesiones populares, a promover una ola de identificación partidista al margen de la racionalidad democrática, sino exclusivamente conectada a través de las emociones. Si tiene éxito o no, nos lo dirá el resultado de las convocatorias electorales que están en marcha. Puede salir debilitado, del ciudadano depende. Es decir, ni más ni menos que esa es la respuesta. Y puede salir reforzado, del ciudadano depende. Es algo a lo que, en todo caso, iremos asistiendo en las próximas fechas. Pues Joaquín Manso, director del Mundo, gracias por estar hoy en El Mundo al Día y gracias por este análisis. Gracias a ti, Javier. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte. Joaquín Manso, el director del Mundo, ha hecho posible hoy este episodio. Como siempre, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.